Red Más Internacional. Hola, soy Juan Pablo Vieri, hoy en reemplazo de Paula García. Gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional y empezamos a darle la vuelta al mundo. Cayó uno de los líderes del cartel mexicano de los Zetas, José María Guízar, conocido con el alias de Z43, fue detenido en Ciudad de México. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura. La captura de uno de los líderes del denominado cartel de los Zetas fue anunciada este 9 de febrero por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Se trata de José María N., quien cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y se encontraba al frente de un grupo delictivo en la región sureste del país. José María Guízar fue detenido la noche del 8 de febrero en Ciudad de México en un operativo realizado por las fuerzas federales. Actualmente está acusado de traficar cocaína y metanfetaminas a los Estados Unidos. Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. Es señalado como presunto responsable del trasiego de droga de Sudamérica hacia los Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en el sureste del país. Según esta ficha del Departamento de Estado, Guízar es responsable de facilitar el transporte de droga en la frontera entre México y Guatemala. También lo señalan de haber ordenado un sinnúmero de asesinatos en la zona. Y seguimos en este país porque dos sismos causaron pánico en el suroeste del estado de Jalisco, en México. Las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales. Este fue el panorama en Guadalajara durante la mañana del 9 de febrero. Escuelas, hospitales y otras edificaciones fueron evacuadas. Una de las instituciones que fue desocupada rápidamente fue el Colegio Conalep. Sus estudiantes debieron permanecer por varios minutos fuera del recinto. En otros videos subidos a las redes sociales quedó registrada la manera en que algunos objetos se movían. En Zapopan, otra ciudad del estado Jalisco, fueron activados los protocolos de seguridad por parte de las autoridades locales. El gobierno confirmó un sismo al suroeste de Cihuatlán de magnitud 4,5 y otro de magnitud 5,9 en Jalisco y en Colima. Ninguno de los dos movimientos causó daños graves ni víctimas. Empleados de la reconocida ONG Oxfam, que se encarga de prestar ayuda humanitaria a los países más necesitados, se vieron envueltos en un escándalo durante su estadía en Haití, luego del terremoto del año 2010. El escándalo involucra actos de prostitución en la isla. El 12 de enero de 2010, un devastador terremoto de 7 grados en la escala de Richter azotó Haití. Más de 220.000 personas murieron, otras 300.000 resultaron heridas y 1,5 millones de haitianos quedaron sin techo. Cientos de organizaciones, en su mayoría no gubernamentales, fueron llegando poco a poco a la isla para entregar a los damnificados las ayudas tanto materiales como monetarias que personas de todas partes del mundo enviaron a través de estas organizaciones. Una de las ONGs que atendió el desastre natural fue Oxfam, creada en el Reino Unido en 1942. Hoy es una confederación compuesta por 20 organizaciones no gubernamentales y trabaja en 90 países en condición de pobreza. Oxfam recibe cerca de 340 millones de euros al año entre fondos de gobierno británico y donaciones públicas, dinero que está destinado supuestamente a ayudar a los más necesitados, como fue el caso de los damnificados del terremoto de Haití, que por poco destruye por completo la isla. Pero al parecer, según un informe publicado por el diario británico The Times, esta organización habría utilizado recursos designados para los damnificados de Haití para contratar prostitutas que fueron sobrevivientes del terremoto. Matt Hancock, secretario de Cultura del Reino Unido y quien es responsable de la regulación de caridades, afirmó: el reporte histórico del comportamiento de los trabajadores sociales es aberrante e inaceptable. Las organizaciones de caridad deben asegurar los más altos estándares de transparencia con el ánimo de proteger a las personas vulnerables y para mantener la confianza en la gente. En un reporte hecho por Oxfam en el 2011, tan solo un año después del devastador terremoto, se conocieron más detalles de lo que habría sido la contratación de mujeres por parte de los directivos de la ONG. Al parecer estarían involucrados menores de edad. Y es que el escándalo no para ahí. Roland Van Houwer-Meiren, quien fuera el director de Oxfam para Haití, se vio involucrado en el escándalo sexual. El mismo Houwer-Meiren admitió haber contratado prostitutas en la villa que fue rentada por Oxfam con recursos de la fundación.
Él y otros funcionarios renunciaron a sus cargos y otros 4 trabajadores fueron despedidos de la organización no gubernamental luego de una investigación sobre explotación sexual, descarga de pornografía, acoso e intimidación física. Aprobado y firmado. Después de 6 horas de un fugaz cierre de gobierno en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aprobó el presupuesto avalado por el Congreso. En horas de la mañana, el presidente Donald Trump firmó la ley presupuestaria aprobada en la madrugada por el Congreso. Así ponía fin a un segundo cierre administrativo de gobierno en menos de un mes. Acabo de firmar la ley. Nuestros militares estarán ahora más fuertes que antes. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les dimos todo y más. Primera vez que esto pasa en un largo tiempo. Eso también significa trabajos, trabajos y trabajos. La Cámara de Representantes tuvo 240 votos a favor contra 186 negativos. En la Cámara de Representantes, esto en apoyo de un paquete bipartidista. Después de la medianoche, que se cumplía el límite para evitar un cierre de gobierno como el vivido entre el 20 y 22 de enero, pasaron casi 6 horas para que llegaran a un acuerdo. Pese a que se trata del segundo cierre de gobierno en menos de un mes, en la madrugada el Congreso aprobó el proyecto de ley para financiar al gobierno hasta el 23 de marzo. Se trata del margen para los legisladores para ultimar el plan de financiación bipartidista que han acordado fondos federales para los próximos 2 años fiscales. El presupuesto aprobado para los próximos 24 meses es de $400 mil millones. Contempla un fuerte aumento del gasto por encima de los límites permitidos, fondos que serán destinados al Pentágono y otros departamentos, además de programas gubernamentales. El presunto abusador de menores de edad, Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido con el alias de El Lobo Feroz y quien fue detenido en Venezuela, podría quedar en libertad a comienzos del mes de marzo. El Tribunal Supremo de Justicia del país vecino advirtió que no ha recibido una solicitud de extradición por parte de Colombia. Según el reporte de varios medios venezolanos, el Tribunal Supremo de Justicia informó que Colombia aún no ha enviado una solicitud formal para extraditar a Juan Carlos Sánchez Latorre. El Poder Judicial explicó que si en 90 días Colombia no presenta la documentación requerida, podría ordenar la libertad del mencionado ciudadano según las leyes locales. Sánchez Latorre, con 37 años, nació en Barranquilla Atlántico y estaba radicado en Maracaibo desde 2017. Fue detenido el 1 de diciembre del año pasado en territorio venezolano y es acusado de abusar sexualmente de más de 250 menores de edad. Actualmente permanece en una dependencia de Interpol en Caracas. Primera pausa aquí en Red Más Internacional. Cuando regresemos hablaremos de los Juegos Olímpicos de Invierno y ese desfile de las 2 Coreas, la del sur y del norte, caminando como hermanos. Ya nos vemos. Y en una majestuosa ceremonia fue inaugurada la versión número 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Allí Colombia lleva por primera vez un equipo a estas justas. Colombia escribió su propia historia al tener su primer equipo en estas justas. La delegación encabezada por el patinador Pedro Causil desfiló de ruana y sombrero, que lucieron originales los atléticos cuerpos de la también patinadora Laura Gómez y los esquiadores Sebastián Uprimi y Michael Poetos. Pero el momento culmen del evento llegó cuando las 2 Coreas desfilaron juntas bajo la bandera de la unificación y el Estadio Olímpico se estremeció de emoción. La ceremonia costó 92 millones de euros. Comenzó con un deslumbrante despliegue de fuegos artificiales, seguido de un espectáculo que combinó hologramas y marionetas gigantes de figuras animales, danzarinas y tambores, con un coro infantil para ilustrar una historia en la que unos niños descubren un mundo de paz y armonía. Más de 3.000 atletas aspiran a conquistar 102 medallas en 15 disciplinas. La delegación estadounidense es la más numerosa, con 241. Y durante la inauguración de esos Juegos Olímpicos de Invierno, las 2 Coreas desfilaron como una sola delegación y el presidente surcoreano le dio un apretón de manos a la hermana del dictador norcoreano, Kim Jong-un. La tensión que en los últimos meses se ha incrementado entre las 2 Coreas por las constantes amenazas de guerra por parte del dictador Kim Jong-un quedaron atrás. Los 2 países dejaron de lado la política y bajo una misma bandera desfilaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Les délégations
du Comité Olympique de Corée. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, viajó a Corea del Sur como representante de su gobierno ante los Olímpicos de Invierno. Es la primera vez desde la Guerra de las Dos Coreas entre 1950 y 1953 que un representante de la dictadura norcoreana visita Corea del Sur. Durante la inauguración y compartiendo el mismo palco, el presidente anfitrión Moon Jae-in le dio la bienvenida a la hermana del líder norcoreano con un cálido apretón de manos. Sin embargo, las partes descartaron mantener cualquier tipo de conversación diplomática durante la estadía de Kim Yo-jong. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también arribó a Corea del Sur como parte de su gira y aprovechó para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos para alentar a la delegación estadounidense. Días previos al certamen deportivo, el vicepresidente de Estados Unidos se reunió con el presidente surcoreano para afianzar el apoyo ante una posible guerra contra el régimen de Corea del Norte. Permítame asegurarle a usted y a la gente de Corea del Sur que Estados Unidos continuará hombro a hombro con nuestros esfuerzos para brindar la máxima presión sobre Corea del Norte hasta que decidan de manera permanente abandonar su ambicioso programa nuclear. Y así como Pence manifestó su apoyo militar a Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in declaró sus intenciones de dialogar con el dictador Kim Jong-un. Quiero aprovechar esta oportunidad para traer a Corea del Norte a la mesa de diálogos acerca de la desnuclearización y así poder construir paz en la península. Los Olímpicos de Invierno acaban de empezar y Corea del Sur espera que el certamen sea el inicio de una nueva relación diplomática entre las dos Coreas. ¿Ustedes se imaginarían al jefe del régimen norcoreano Kim Jong-un y al presidente de Estados Unidos Donald Trump tomándose selfies en las calles de Corea del Sur? Pues sus imitadores sí lo hicieron, llamando la atención de todos los transeúntes. Previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, los imitadores del régimen norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump caminaron de la mano y por las calles de Corea del Sur. Aunque parece difícil de creer después de amenazas y mutuos insultos, han llamado la atención los imitadores casi exactos de estos personajes. Howard, de origen australiano, ha cobrado relevancia internacional como doble del dictador norcoreano. Por su parte, el estadounidense Dennis Allen se encargó de personificar al actual presidente de Estados Unidos. Aunque están lejos de la política, se toman fotos con sus seguidores, hablan de paz y por estos días posan con carteles y mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno en las calles de Seúl. Atención a esto, ¿qué haría si le propusieran el matrimonio frente a más de 100 personas? Pues en Nicaragua un hombre pidió la mano de su novia en medio del estreno de la tercera entrega de 50 Sombras de Grey. Los administradores de la sala de cine fueron cómplices de este hombre enamorado. Pidió reproducir en una pantalla una canción romántica para su novia. Luego salió un mensaje en donde decía que la amaba y se proyectó un video del hombre preguntándole si quería convertirse en su esposa. La mujer, identificada como Ashley López, dio el sí y el público fue testigo de este compromiso. Bueno, un diamante blanco catalogado por expertos como el más puro del mundo será subastado en Londres. La joya fue encontrada en África, es de 102 quilates y será subastada por una reconocida firma en el Reino Unido. La compañía aseguró que espera superar el récord mundial del diamante más caro del mundo, el cual fue subastado en Hong Kong por $71 millones. Por su tamaño y forma, es catalogado un diamante perfecto, nunca antes visto. Inicia el Carnaval de Río de Janeiro. Más de 6.000 guardias de seguridad están desplegados apoyando un operativo especial, listos para días llenos de magia, alegría y, desde luego, mucha samba. Inicia oficialmente el Carnaval de Río de Janeiro. Se trata del más famoso de Brasil. Días llenos de fiesta, alegría y música que terminan convertidos en fiestas callejeras gratuitas en medio de desfiles y carrozas que se resumen a la palabra samba.
A los cariocas, como son conocidos los residentes de Río de Janeiro, se suman millones de turistas del mundo listos para presenciar uno de los carnavales más icónicos del planeta. Según la Agencia de Turismo de Río, habrá alrededor de 1.500.000 personas entre este viernes y el martes, es decir, 500.000 personas más que el año pasado. Sin embargo, los ingresos para la ciudad serían los mismos de 2017, $1.000 millones. Entre las curiosidades que presenta esta fiesta está la participación de una gran cantidad de escuelas de samba de Brasil, además de otros países. Cada representación puede tener entre 3.000 y 5.000 bailarines. La primera edición del Carnaval de Río se hizo en 1840 tras la iniciativa de una mujer italiana, quien intentó transmitir la forma en la que celebraban en Venecia. El Carnaval de Río es considerado el mayor espectáculo del mundo. Durante 5 días acoge a personas de todos los países, quienes buscan aprender y disfrutar de la cultura carioca. Nueva pausa aquí en Red Más Internacional. Cuando regresemos hablaremos de la historia de un grupo de colombianos presos en Venezuela hace más de año y medio, y de ellos no se sabe nada todavía, por ahora. Ya nos vemos. Más de 600.000 venezolanos han ingresado en los últimos meses al territorio colombiano. Por eso Migración Colombia ha explicado en qué consiste todo el anuncio que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos en la ciudad de Cúcuta el pasado jueves, cuando tomó varias medidas para afrontar la situación migratoria de miles de venezolanos que han llegado al territorio colombiano. Espere los detalles en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Y Red Más Internacional conversó a través de las redes sociales con el grupo de 59 ciudadanos colombianos que hace 1 año y 5 meses fueron detenidos en Venezuela y pese a que su liberación fue ordenada, siguen arrestados sin razón jurídica alguna. Nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Luis Pérez Valeri, preparó el siguiente informe. Los detuvieron en septiembre de 2016, justo cuando el gobierno denunció la supuesta captura de un grupo de paramilitares colombianos en la capital venezolana. Tras 17 meses, su arresto continúa. Supuestamente, el número de detenidos coincidió con un número de supuestos paramilitares que habían detenido cerca de Miraflores. No dicen el porqué, ni cuáles son el motivo ni las circunstancias de por qué estamos detenidos. En primer momento, la fuerza pública les indicó que eran detenidos por irregularidades migratorias. No nos han resuelto la situación migratoria, no nos han resuelto situación jurídica y día tras día la situación de encierro ha hecho que las condiciones de habitación sean muy complicadas y se vayan deteriorando. Su lugar de reclusión es un comando policial ubicado en el sector de La Yaguara, en el oeste de Caracas. Denuncian que sus días transcurren bajo condiciones sanitarias mínimas. La alimentación obviamente no es la ración ideal para alguien. El servicio de agua potable es suspendido jueves, viernes, sábado y domingo. Son en total 58 hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana. Las autoridades venezolanas mantienen absoluto hermetismo frente al caso. Al gobierno, a nuestro presidente, Juan Manuel Santos, por favor, que nos ayude. Ya nosotros queremos salir de esto, ya queremos salir de este cautiverio, aunque que nos tienen aquí, porque estamos prácticamente secuestrados. Algunos cuentan haber quedado solos. Sus familiares regresaron a Colombia. Les agobia la incertidumbre de no saber cuándo podrán estar juntos. Tengo 3 muchachos y mi esposa que prácticamente se fueron obligados, desplazados de este país. En noviembre pasado, un tribunal de Caracas ya había ordenado libertad plena para este grupo de colombianos. El fallo indicó que se encontraban en calidad de resguardo y que nunca fueron aprehendidos en flagrancia. Pero lastimosamente, la burocracia y la diplomacia, tanto colombiana como venezolana, nos tienen como conejillos de indias. No saben qué hacer con nosotros y nosotros no sabemos qué hacer ya, porque están causando un gran daño a familias completas. Hasta el momento, la orden judicial que les concedió la libertad no ha sido cumplida. Perú convocó a los cancilleres del denominado Grupo de Lima a una reunión para el próximo martes 13 de febrero, en la que analizarán el anuncio hecho por Venezuela de fijar elecciones presidenciales para el 22 de abril. El anuncio fue hecho por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de su Cancillería. El gobierno del Perú ha invitado a los países miembros del Grupo de Lima
a reunirse este martes 13 de febrero en la capital peruana a fin de evaluar las medidas que corresponde adoptar ante el desarrollo de la situación política venezolana. El encuentro fue convocado 2 días después de la decisión anunciada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, Tibisay Lucena, de convocar a elecciones anticipadas para el próximo 22 de abril, las cuales, según el gobierno de Perú, no permitirían un proceso justo, libre, transparente y democrático. El 23 de enero del presente año, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima habían rechazado la decisión que por esos días tomó la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar para el primer cuatrimestre de 2018 los comicios que generalmente son realizados en diciembre. Colombia hace parte del Grupo de Lima junto a Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica. Y en la información internacional del día, cayó uno de los líderes del cartel mexicano de los Zetas, José María Guízar, conocido con el alias de Z43. Fue detenido en Ciudad de México. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura. La captura de uno de los líderes del denominado cartel de los Zetas fue anunciada este 9 de febrero por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Se trata de José María N., quien cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y se encontraba al frente de un grupo delictivo en la región sureste del país. José María Guízar fue detenido la noche del 8 de febrero en Ciudad de México en un operativo realizado por las fuerzas federales. Actualmente está acusado de traficar cocaína y metanfetaminas a los Estados Unidos. Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. Es señalado como presunto responsable del trasiego de droga de Sudamérica hacia los Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en el sureste del país. Según esta ficha del Departamento de Estado, Guízar es responsable de facilitar el transporte de droga en la frontera entre México y Guatemala. También lo señalan de haber ordenado un sinnúmero de asesinatos en la zona. Y empleados de la reconocida ONG Oxfam, que se encarga de prestar ayuda humanitaria a los países más necesitados, se vieron envueltos en un escándalo durante su estadía en Haití luego del terremoto del año 2010. El escándalo involucra actos de prostitución en la isla. El 12 de enero de 2010, un devastador terremoto de 7 grados en la escala de Richter azotó Haití. Más de 220.000 personas murieron. Otras 300.000 resultaron heridas y 1,5 millones de haitianos quedaron sin techo. Cientos de organizaciones, en su mayoría no gubernamentales, fueron llegando poco a poco a la isla para entregar a los damnificados las ayudas tanto materiales como monetarias que personas de todas partes del mundo enviaron a través de estas organizaciones. Una de las ONGs que atendió el desastre natural fue Oxfam, creada en el Reino Unido en 1942. Hoy es una confederación compuesta por 20 organizaciones no gubernamentales y trabaja en 90 países en condición de pobreza. Oxfam recibe cerca de 340 millones de euros al año entre fondos de gobierno británico y donaciones públicas, dinero que está destinado supuestamente a ayudar a los más necesitados, como fue el caso de los damnificados del terremoto de Haití, que por poco destruye por completo la isla. Pero al parecer, según un informe publicado por el diario británico The Times, esta organización habría utilizado recursos designados para los damnificados de Haití para contratar prostitutas que fueron sobrevivientes del terremoto. Matt Hancock, secretario de Cultura del Reino Unido y quien es responsable de la regulación de caridades, afirmó: el reporte histórico del comportamiento de los trabajadores sociales es aberrante e inaceptable. Las organizaciones de caridad deben asegurar los más altos estándares de transparencia con el ánimo de proteger a las personas vulnerables y para mantener la confianza en la gente. En un reporte hecho por Oxfam en el 2011, tan solo un año después del devastador terremoto, se conocieron más detalles de lo que habría sido la contratación de mujeres por parte de los directivos de la ONG. Al parecer estarían involucrados menores de edad. Y es que el escándalo no para ahí. Roland Van Houwer-Meiren, quien fuera el director de Oxfam para Haití, se vio involucrado en el escándalo sexual. El mismo Houwer-Meiren admitió haber contratado prostitutas en la villa que fue rentada por Oxfam con recursos de la fundación.
Él y otros funcionarios renunciaron a sus cargos y otros 4 trabajadores fueron despedidos de la organización no gubernamental luego de una investigación sobre explotación sexual, descarga de pornografía, acoso e intimidación física. Aprobado y firmado. Después de 6 horas de un fugaz cierre de gobierno en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aprobó el presupuesto avalado por el Congreso. En horas de la mañana, el presidente Donald Trump firmó la ley presupuestaria aprobada en la madrugada por el Congreso. Así ponía fin a un segundo cierre administrativo de gobierno en menos de un mes. Acabo de firmar la ley. Nuestros militares estarán ahora más fuertes que antes. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les dimos todo y más. Primera vez que esto pasa en un largo tiempo. Eso también significa trabajos, trabajos y trabajos. La Cámara de Representantes tuvo 240 votos a favor contra 186 negativos. En la Cámara de Representantes, esto en apoyo de un paquete bipartidista. Después de la medianoche, que se cumplía el límite para evitar un cierre de gobierno como el vivido entre el 20 y 22 de enero, pasaron casi 6 horas para que llegaran a un acuerdo. Pese a que se trata del segundo cierre de gobierno en menos de un mes, en la madrugada el Congreso aprobó el proyecto de ley para financiar al gobierno hasta el 23 de marzo. Se trata del margen para los legisladores para ultimar el plan de financiación bipartidista que han acordado fondos federales para los próximos 2 años fiscales. El presupuesto aprobado para los próximos 24 meses es de $400 mil millones. Contempla un fuerte aumento del gasto por encima de los límites permitidos, fondos que serán destinados al Pentágono y otros departamentos, además de programas gubernamentales. Y 2 sismos causaron pánico en el suroeste del estado de Jalisco, en México. Las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales. Este fue el panorama en Guadalajara durante la mañana del 9 de febrero. Escuelas, hospitales y otras edificaciones fueron evacuadas. Una de las instituciones que fue desocupada rápidamente fue el Colegio Conalep. Sus estudiantes debieron permanecer por varios minutos fuera del recinto. En otros videos subidos a las redes sociales quedó registrada la manera en que algunos objetos se movían. En Zapopan, otra ciudad del estado Jalisco, fueron activados los protocolos de seguridad por parte de las autoridades locales. El gobierno confirmó un sismo al suroeste de Cihuatlán de magnitud 4,5 y otro de magnitud 5,9 en Jalisco y en Colima. Ninguno de los 2 movimientos causó daños graves ni víctimas. El presunto abusador de menores de edad, Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido con el alias de El Lobo Feroz y quien fue detenido en Venezuela, podría quedar en libertad a comienzos de marzo. El Tribunal Supremo de Justicia de este país vecino advirtió que no ha recibido una solicitud de extradición por parte de Colombia. Según el reporte de varios medios venezolanos, el Tribunal Supremo de Justicia informó que Colombia aún no ha enviado una solicitud formal para extraditar a Juan Carlos Sánchez Latorre. El Poder Judicial explicó que si en 90 días Colombia no presenta la documentación requerida, podría ordenar la libertad del mencionado ciudadano según las leyes locales. Sánchez Latorre, con 37 años, nació en Barranquilla Atlántico y estaba radicado en Maracaibo desde 2017. Fue detenido el 1 de diciembre del año pasado en territorio venezolano y es acusado de abusar sexualmente de más de 250 menores de edad. Actualmente permanece en una dependencia de Interpol en Caracas. Y en una majestuosa ceremonia fue inaugurada la versión número 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Allí, Colombia por primera vez va con un equipo de justas. Colombia escribió su propia historia al tener su primer equipo en estas justas. La delegación encabezada por el patinador Pedro Causil desfiló de ruana y sombrero, que lucieron originales los atléticos cuerpos de la también patinadora Laura Gómez y los esquiadores Sebastián Uprimi y Michael Poetos. Pero el momento culmen del evento llegó cuando las 2 Coreas desfilaron juntas bajo la bandera de la unificación y el Estadio Olímpico se estremeció de emoción. La ceremonia costó 92 millones de euros. Comenzó con un deslumbrante despliegue de fuegos artificiales, seguido de un espectáculo que combinó hologramas y marionetas gigantes de figuras animales, danzarinas y tambores, con un coro infantil para ilustrar una historia en la que unos niños descubren un mundo de paz y armonía. Más de 3.000 atletas aspiran a conquistar 102 medallas en 15 disciplinas. La delegación estadounidense es la más numerosa, con 241.
Y el presidente Nicolás Maduro fue blanco de críticas en las redes sociales en medio de las crisis humanitarias por falta de alimentos que viven los venezolanos. El mandatario vistió un suéter que cuesta 147 salarios mínimos venezolanos. Esta fotografía volvió a poner al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la mira de sus detractores. Todo porque el suéter que lleva puesto era de una prestigiosa marca de ropa. Según varios medios de comunicación, en Estados Unidos la prenda vale $155, equivalentes a 147 salarios mínimos venezolanos, aunque ahora está en oferta y se puede encontrar a $76.99. El jefe de Estado lució la prenda durante un evento transmitido por cadena nacional este 8 de febrero, en el que anunció la entrega de un bono de carnaval por 700.000 bolívares que equivalen a casi 3 salarios mínimos. Es así es la revolución bolivariana. La imagen desató una ola de críticas en contra de Maduro debido a que en Venezuela miles de habitantes siguen viviendo un calvario por cuenta de la falta de alimentos, medicinas y a la devaluación del bolívar. Según la encuestadora Datanálisis, el país petrolero sufre una escasez del 80% de productos básicos, producto de la severa crisis económica agravada por la caída del precio del crudo. Un grupo de expertos de Naciones Unidas instó a Nicolás Maduro a tomar medidas para remediar las alarmantes condiciones de vida que existen en Venezuela a causa de la situación política, económica y social. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Quédense con Camila Sin Filtro, después Al Punto con Juan Lozano y a las 8 de la noche en punto, la emisión central de Red Más Noticias. Ahí nos encontramos nuevamente. Ya nos vemos.